Capítulo 10. El peor enemigo del hombre es el hombre. Me levanté como nuevo, no supe exactamente cuántas horas había dormido. La puerta corrediza se abrió y entró un hombre muy similar a Yasset, pero un poco más bajito y menos corpulento. Soy Uliel. Te conduciré hasta la sala de conferencias, me dijo dándome la mano, un gesto que Yasset no solía hacer. Me desplacé por una de las cintas magnéticas, como si fuera una escalera eléctrica, hasta un salón grande que tenía en el centro unos focos que provenían del techo. Es importante que antes de reunirte con el consejo de Agartha veamos unas imágenes, me explicó Uliel, como si estuviéramos en un salón de clase. A continuación te presentaré una secuencia de hologramas y te iré contando de qué se trata cada una de las escenas. Me senté en un sillón muy cómodo, Elvis echó a mi lado, en el suelo, y siguió durmiendo como si nada. Vas a ser testigo de momentos muy duros, pero es importante que estés muy concentrado. Yo te iré diciendo a qué corresponde cada imagen, ¿de acuerdo? Sí, señora. Y entonces las luces del salón bajaron y los reflectores del techo empezaron a proyectar ahí mismo, frente a mis ojos, una especie de películas en tercera dimensión, que daban la impresión de estar metido en la historia. El sonido era real, como si las personas estuvieran a pocos metros del sillón donde yo permanecía sentado. Lo primero que vi fue un pueblo japonés donde la gente iba y venía en bicicleta por las calles. Todo parecía muy tranquilo y normal, cuando de pronto una nube de calor se extendió por todas las avenidas y los parques y convirtió la ciudad en un infierno. Una enorme nube de humo ascendió hacia el cielo. La gente fue lanzada contra los escaparates de las tiendas, fue chamuscada en los andenes y dentro de sus casas, y los niños fueron cocinados por la onda de calor en las escuelas. Los sobrevivientes se arrastraban por el suelo mutilados sin carne viva. Yo no sabía para dónde mirar, todo era un horror. Escuché la voz de Uliel que me decía: Estamos en agosto de 1945, Felipe, el mes en que se lanzaron dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Estaba prohibido bombardear objetivos civiles y, sin embargo, el ejército de los Estados Unidos decidió lanzar las bombas en medio de poblaciones pacíficas, de ciudadanos que estaban trabajando y de niños que estaban estudiando en sus escuelas. La ola de calor alcanzó los 1000 grados centígrados a un centímetro del piso. Vi a un señor japonés que levantaba los cuerpos de sus dos hijas convertidos en dos lagartos humeantes. El hombre miraba hacia el cielo y parecía reclamar por lo sucedido. Luego cambiamos de escenario. Era invierno y había nieve en el suelo, y en el tejado de las construcciones vi unas bodegas donde varios hombres y mujeres, delgados en extremo, eran conducidos a unos hornos crematorios. En sus rostros y sus cuerpos amarillentos se notaban los meses o incluso los años de hambre. La piel estaba pegada a los huesos y casi no podían caminar. Unos guardias los empujaban para que ingresaran en los hornos, luego los gaseaban y los cremaban. Había hombres, ancianos, mujeres y niños. Se abrazaban los unos a los otros y parecían rezar en una lengua que no comprendí. Estos son los campos de exterminio que los nazis en Alemania crearon para eliminar a sus prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, dijo Uliel, con la voz acongojada. Casi 6 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron torturados y asesinados en estos lugares. Cambiamos de nuevo de país y de época. Hacía sol. La vegetación era espesa y volví a ver personas de ojos rasgados. Corrían por entre la maleza y parecían campesinos muy asustados. Un par de aviones planearon sobre sus campos y lanzaron llamaradas que incendiaron los árboles, las plantas y los cultivos. Varios de ellos cayeron al piso carbonizados. Unos pocos niños corrían despavoridos y gritaban de terror. Tuvieron la mala suerte de tropezarse con un grupo de soldados con rasgos occidentales que se rieron de ellos y que decidieron dispararles por la espalda. Las armas retumbaron y los niños cayeron fusilados. Los soldados no dejaban de reír y de celebrar. Estás viendo la guerra de Vietnam, Felipe, dijo Uliel con la voz grave. Durante años masacraron a la población civil.
bombardearon sus aldeas y quemaron sus cosechas. Las luces giraron y ya no estábamos en sitios abiertos, sino en una prisión, en una cárcel subterránea donde escuché voces en español suplicar piedad y misericordia. Uno de los prisioneros, por entre uno de los barrotes, le pasó a otro la foto de una mujer y le dijo: Dile que la amé siempre con locura, que me la llevo en el corazón. El otro no alcanzó a contestarle porque unos soldados entraron y sacaron al primer prisionero a las malas, arrastrándolo por el piso. Luego hubo un cambio de secuencia y vi cómo lo subían a un avión a las malas, junto a otros hombres jóvenes, y las imágenes mostraban también cómo despegaba el aparato de un aeropuerto militar. Ya en el aire, volando sobre el mar, abrieron las compuertas del avión y empezaron a arrojar a los prisioneros al mar desde una gran altura. Ellos suplicaban, lloraban, se arrodillaban, pedían clemencia, pero nada. Los uniformados se sonreían y continuaban empujándolos al vacío. Estás viendo cómo los militares chilenos se deshacían de sus prisioneros después del golpe militar de Augusto Pinochet, dijo Uliel muy serio. Ese hombre que acabas de ver en la cárcel se llama Omar Martínez, tenía 20 años y estudiaba antropología. A continuación me presentaron varias secuencias de guerras en Irak, en Afganistán y de revueltas populares en Libia y en Siria. Vi también prisioneros torturados y muriéndose de distintas enfermedades atroces en cárceles norteamericanas y en la isla de Cuba. En todas las imágenes la constante era la misma: la crueldad, la falta de compasión hacia el sufrimiento de esos hombres que oraban y que suplicaban un poco de piedad. Empecé a sentir mareo. La última escena fue atroz y quedó grabada en mi memoria para siempre. Unos guerrilleros tenían secuestrada a una mujer en medio de la selva. Junto a ella estaban sus dos hijos, una niña de unos 7 años y un niño un poquito mayor que tendría más o menos mi edad, unos 10 años. La mujer estaba encadenada a un árbol. Uno de los guerrilleros cogió a los dos niños y se los llevó con él hasta ponerlos a unos 15 o 20 metros de distancia. Luego le dijo a la mujer, que lloraba y gemía: Elija, solo puede salvar a uno. No, por favor, no me haga esto. Si no elige, los matamos a los dos. Por favor, se lo ruego, apiádese de mí. El guerrillero cargó el arma y se preparó para apuntarles a los dos niños. No, no haga eso, gritó la mujer, intentando zafarse las cadenas que la mantenían atada al árbol. El guerrillero puso a los dos niños de rodillas y apuntó a la cabeza del niño primero. La mujer no pudo más y entonces gritó entre aullidos: A ella, mátela a ella. El guerrillero puso el arma en la nuca de la niña y disparó. La niña cayó muerta enseguida. Luego el hombre se retiró y el niño corrió a los brazos de su mamá, que cayó desmayada de dolor sobre la maleza. Este es tu país, Felipe, me dijo Juliel suspirando. Acabas de ver el asesinato de una niña llamada María Ospina. Su madre enloqueció ese día y solo sobrevivió el niño, que fue adoptado por una pareja holandesa. El Ejército Nacional, los guerrilleros y los paramilitares, todos, sin excepción, han cometido atrocidades como esta. Empecé a llorar y sentí que estaba a punto de caerme al piso. Unas arcadas me hicieron llevarme las manos a la boca. ¿Qué te pasa?, me preguntó Uriel. Me siento mal, necesito un baño, por favor. Uriel me condujo hasta un pequeño espacio donde había un lavamanos con un diseño muy extraño y un inodoro transparente en el piso. No pude más, me arrodillé y empecé a vomitar en espasmos intermitentes. Capítulo 11. El mundo era un lugar muy bello. Regresé a la sala donde los reflectores proyectaban los hologramas desde el techo. Uliel me dio un vaso con agua pura y me dijo con cierta tristeza en el rostro: Lamento que tengas que ver todo esto, sobre todo a tu edad, pero es importante que estés enterado de qué han hecho los tuyos con el mundo y con sus semejantes. Sí, entiendo, susurré entre dientes. La verdad es que me sentía muy agotado. Solo así podrás cumplir con tu misión a cabalidad. Las luces volvieron a reducir su intensidad y los hologramas reaparecieron en el salón. En esta ocasión vi un basurero gigantesco, atiborrado de todo tipo de desechos. Varios camiones arrojaban basuras a cada minuto desde unos promontorios donde parqueaban sus máquinas para descargar. En un rincón había una carpa pequeña y varios perros cachorros jugueteando en los alrededores.
Apenas Elvis los vio, se puso de pie y emitió un ladrido a manera de saludo. A los pocos segundos apareció un joven de unos 13 años o 14 en la puerta de la carpa. Estás viendo el basurero más grande del mundo. Se llama Bordo Poniente y está en Ciudad de México. Este joven es Manolito González, es huérfano y vive en este refugio con 5 niños, a los que él cuida y alimenta sin ayuda de ningún adulto. Muchas otras familias logran sus ingresos del basurero e incluso se alimentan de lo que encuentran en él. Así hay miles de lugares a lo largo de todo el planeta, Felipe, y por fuera de él también. Vi entonces fotografías del globo terráqueo tomadas desde el cosmos, y se veían objetos, láminas metálicas y burbujas verdosas flotando a su alrededor. Es basura interestelar, comentó Uliel. Están empezando a botar basura al firmamento. Una serie de nuevas imágenes apareció en el salón. Eran bosques maravillosos, playas paradisíacas y ríos con fuertes corrientes de aguas cristalinas. Luego reaparecían los mismos lugares, pero esta vez atiborrados de inmundicias, de bolsas de plástico, de enlatados, de comida podrida y de todo tipo de fumigantes e insecticidas. Las aguas eran ahora amarillentas y a su alrededor volaban nubes de moscos y de zancudos. Ustedes son 7.000 millones de personas, Felipe, dijo Uliel, sentándose en un sillón a mi lado. Ya no hay agua para todo el mundo, la gente se está muriendo de sed, y en lugar de cuidar la poca que queda, tu pueblo la está contaminando aún más. A continuación, vi fábricas en distintas ciudades del planeta, con unas chimeneas muy altas que despedían a la atmósfera largas columnas de humo. Algunas veces era difícil incluso ver la luz del sol. A esto se sumaban los gases de los autos y los buses en las avenidas. Las ciudades se veían a través de una nube espesa que impedía detallar los objetos y las personas. Luego vinieron imágenes que me revolvieron el estómago una vez más. Eran mataderos donde vacas y cerdos eran acuchillados o electrocutados por trabajadores vestidos con trajes que parecían de astronauta. La sangre salpicaba por todas partes y las vísceras de los animales caían en cubetas y grandes recipientes. Los hologramas también me mostraron pescadores de ballenas y tiburones que abrían los animales sobre las cubiertas de los barcos para después vender las distintas partes en los puertos. Cuando regresaban a tierra era espantoso y daba mareo ver tanta sangre. Uliel, que estaba a mi lado, me dijo casi en secreto: tampoco han sabido respetar a las otras especies. Los vienen exterminando uno a uno y no paran. No pueden parar, no sabemos por qué. La siguiente imagen fue la de un señor japonés que entregaba una tarjeta de presentación con una foto suya en el centro. En ella se podía ver un cuerpo joven, quemado, con la espalda lacerada en carne viva. Este hombre que ves es el señor Sumitero Taniguchi, dijo Uliel señalándolo con el dedo. Logró sobrevivir al bombardeo de Nagasaki que viste antes. Ahora se dedica a luchar en contra de la contaminación por radiación. En su tarjeta de presentación está su propia foto después del ataque, y mira lo que dice en la parte de abajo. Vi la tarjeta de presentación del señor Taniguchi agrandada y alcancé a leer lo que decía en español. Quiero que usted entienda, aunque sea solo un poco, el horror de las armas nucleares. Después las imágenes giraron y vi a unos superhéroes con capas y antifaces limpiando una plaza pública, recogiendo basura, barriendo, quitando afiches propagandísticos de las paredes. Por primera vez me sonreí. Parecían divertidos y se reían todo el tiempo mientras trabajaban sin descanso. Luego los vi conversando con los vendedores de una plaza de mercado, enseguida trenzados en línea impidiendo que unas máquinas entraran a taladrar un bosque, y al final estaban en un barrio marginal, sentados en un parque con un grupo de niños que los escuchaban fascinados. Uliel me explicó. Este es un grupo de teatro en Río de Janeiro que se llama Héroes de lo Cotidiano. Intentan que la gente tome conciencia del descalabro ambiental. Trabajan muy duro y aunque no lo creas, ya hay políticos que los detestan y que intentan desprestigiarlos cada vez que pueden.
Los superhéroes desaparecieron y en su lugar vi a un joven de lentes y con el cabello crespo alborotado caminando por la calle. Iba con una mochila de cuero colgándole de uno de sus hombros y llevaba unos audífonos puestos. Parecía muy simpático. La secuencia lo mostró en una biblioteca investigando libros para niños. Los leía, anotaba, subrayaba, copiaba en una libreta las frases que le llamaban la atención. Sacó algunos de ellos y los metió en su mochila con mucho cuidado. Cerrando el día, el joven entraba en un hospital a una sección de cuidados intensivos. Todos los pacientes eran niños y estaban calvos. Algunos de ellos llevaban pañoletas amarradas en la cabeza, cachuchas o gorros de lana tejidos a mano. Los recibieron con aplausos, abrazos y besos. El joven sacó uno de sus libros y les dijo sentándose entre ellos: Hoy vamos a empezar a leer un relato que se llama Querido hijo, estás despedido, del escritor español Jordi Sierra. Concéntrense. La voz de ese joven se tomó en la sala de cuidados intensivos, y los niños sonrieron y algunos de ellos incluso cerraron los ojos para poder imaginar mejor la historia. Ulier lo miró con aprecio y me dijo: Se llama Felipe, como tú. Es promotor de lectura en Medellín, en tu país. Ha elegido leerles a los niños enfermos de cáncer. Muy de vez en cuando alguno de esos pacientes se salva. Casi todos mueren. Las historias que Felipe les cuenta los acompañan y les mantiene la imaginación intacta. Muchos de ellos sufren de distintos tipos de cáncer cuyo origen está en la contaminación. Los tuyos no quieren entender que ellos mismos están matando a sus hijos y a sus nietos sin darse cuenta. Para cerrar esa parte de la sesión, vi a un hombre de edad ya avanzada, alto y muy fuerte, fumando desesperadamente en el rincón de un apartamento sin asear y destartalado. Frente a él había una cantidad de cajetillas de cigarrillos, y el humo no permitía ver los objetos con claridad. Estaba hablando por teléfono. No pienso volver, Clarisa, decía el hombre en español. No me importa lo que ustedes piensen, los amo, claro que sí, pero no quiero sentirme sometido a estas alturas de mi vida. Papá, por favor, decía una voz femenina al otro lado de la línea telefónica. Lo único que tienes que hacer es recluirte en un instituto y dejar el cigarrillo. Eso es todo, no es mucho pedir. Uliel me dijo con cierto cansancio en la voz: Se llama Pedro Alvarado. Sus hijos hicieron hasta lo imposible para que dejara de fumar. Él no quiso. Mira cómo terminó. Y lo vi entonces acabado, hecho un hilo, amarillento, y con la cara cadavérica en el cuarto de un hospital. Parecía otra persona, estaba irreconocible. Sus hijos lo abrazaban y lloraban desconsolados. El hombre agonizaba. Millones de personas alrededor del mundo han muerto por enfermedades debidas al cigarrillo, me explicó Uliel. Es un vicio en donde tu voluntad es anulada y no puedes parar. Aquí hicimos un alto y Uliel me trajo otro vaso de agua y una píldora de color verde oscuro. Son vitaminas, me dijo sonriendo, para que no se te vayan a bajar las defensas. Sentía mareo y el salón me daba vueltas. Elvis seguía adormilado en el piso.